Buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar un artículo que se llama Enriquecimiento de algunos elementos potencialmente tóxicos en suelos afectados por minería y procesamiento metalúrgico de plomo y zinc en la región de Mitrovica, Kosovo. Está compuesto por Cocoba Salazar y David, Raigosa Suaki y José Adrián, Sandoval Rascón, Yarel y Alejandra. Los suelos contaminados con metales pesados es considerado un problema en la minería y en las actividades de fundición. Los efectos ecológicos de la acumulación de metales es cada vez más preocupante. Por ello, es necesario una investigación de metales pesados en los suelos, ya que cualquier cambio, por más ligero en su concentración, por encima del nivel crítico, puede resultar en daños ambientales y problemas en la salud posteriores. En la minería y fundición, los suelos se ven afectados por el proceso de operación minera y años después del cierre de las minas. Los desechos se dispersan por el viento y la erosión en el suelo, plantas y agua, en vecindad del sitio minero. Estas dispersiones está correlacionado con la metalurgia, principalmente en la dirección del viento. Por esta razón, la contaminación por metales pesados puede extenderse por varios kilómetros. La contaminación del medio ambiente, en particular los metales pesados peligrosos en problemas mundiales importantes. Pequeñas cantidades de algunos elementos como El área de estudio. La región de Mitrovica es la mayor zona de minera en Kosovo de plomo y zinc. Los depósitos geológicos consisten principalmente en sulfuros metálicos como la galena, la esfalerita, la pirita, la arsenopirita y la plimosidita. La producción de metal fue de alrededor de 2 millones de toneladas de plomo, 1.37 millones de toneladas de zinc, así como alrededor de 100,000 toneladas de plata y bismuto. La extracción y fundición de minerales de plomo y zinc han dado lugar a la contaminación del suelo, que representa un riesgo a la salud humana y ecológica. En marzo del 2000, una autoridad ambiental ordena por la UNMIK advirtió que debe cerrarse como una fuente inaceptable de contaminación de aire. A partir de septiembre del 2005, la mina solo ha producido concentraciones de zinc, cobre, plomo a una tasa promedio de 5 toneladas por mes. Bueno, el área de estudio, el tamaño de la región investigada ocupa un área de 24 kilómetros noroeste-sureste por
18 sureste y noreste kilómetros, que se limita con las coordenadas WGS 84. Longitud es de 20.74528 menos 20.99235 grados. Y la latitud es de 42.78522 menos 42.9933 grados norte. Esta área ocupa la parte de la cuenca del río Iber y la cuenca del río Sinnica, incluida la zona de la ciudad de Mitrovica. En el medio, además, el área de investigación ocupa todas las principales zonas urbanas, Zvican, Mitrovica y Bistri, pero también las principales zonas. Esta zona se caracteriza por el clima continental templado, con veranos cálidos e inviernos fríos. El muestreo y análisis químico. La región investigada completa se cubrió con una cuadrícula de muestreo básica de 1.4 por 1.4 kilómetros cuadrados, pero la sección transversal diagonal de cada celda de las cuadrículas completas se agregó una muestra más. De todo el área investigada, 156 muestras de suelo superficial fueron recolectadas a una profundidad de 0 a 5 centímetros en un área de 31.5 kilómetros cuadrados, donde el suelo no ha sido alterado recientemente. Las muestras de suelo se sacaron al aire en interiores a temperaturas ambientes durante aproximadamente 2 semanas. Luego se trituraron, se limpiaron de material extraño y se tamizaron a través de un tamiz de plástico con un tamaño de malla de 2 milímetros. La masa desplazada se cortó en 4 y se molió en un molino de ágata hasta un tamaño de grano analítico inferior a 0.125 milímetros. Debido a la contaminación extrema esperada con metales pesados, se determinaron las siguientes zonas. La zona 1, que viene siendo la zona roja, son áreas extremadamente afectadas por metales pesados, de 57 kilómetros cuadrados. La zona 2, que viene siendo la zona verdosa, es afectada fuertemente por metales, de 117 kilómetros. La zona 3, que viene siendo el resto, son las áreas relativamente pequeñas afectadas por metales pesados de 128 kilómetros cuadrados. La primera zona incluye 30 sitios de muestras, la segunda incluye 65 sitios de muestreo y la zona 3 incluye 61 muestreos del sitio. Procesamiento de datos. Para la evaluación de los datos se utilizaron métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos. El grado de asociación de elementos químicos en el suelo fue evaluado por el coeficiente lineal de la correlación entre sus contenidos en las muestras. Se aplicó Kriging universal con un método de interpolación de variograma lineal para construir mapas de la contribución espacial de elementos particulares y valores de factores en la capa superficial del suelo. En las muestras anteriores de plomo tienen contenido más alto en el suelo hasta 35.000 miligramos sobre kilogramos, con un promedio de 450 miligramos sobre kilogramos. El contenido de plomo fue extremadamente alto en todas las muestras, difiriendo considerablemente en función de la distancia entre el punto de muestreo
y la fuente potencial de contaminación. La mayoría de las muestras de las localidades exhiben valores altos para el contenido de plomo que superan los 3.000 miligramos sobre kilogramos. Zinc tiene también alta concentración en los suelos, variaron de 32 a 12.00 miligramos sobre kilogramos, con un promedio de 200 miligramos sobre kilogramos, con una espacial muy similar distribución que tiene muy alto contenido en suelo muestras de la zona 1. Similares espaciales distribución fueron encontrados para los demás elementos de esta asociación que confirman la contaminación procedente de las minas y fundición en actividades en esta área. Se notan los altos contenidos y en las proporciones de enriquecimiento en la superficie del suelo típico para este ensamblaje de elementos, enriquecimiento en la figura. Los mayores contenidos se pueden apreciar en los diferentes elementos que están aquí, como se muestra en la tabla, que no se encuentran en la proximidad del complejo industrial, fundición de plomo, refinería, concentrador, batería, planta de reciclaje y la energía de la planta, de la localidad de Svenka, y el suelo alrededor del complejo industrial, metalurgia de zinc, fábrica de fertilizantes y fábrica de baterías, de la ciudad de Mitrovica. En la superficie del suelo para todo el área de estudio muestran un alto enriquecimiento en comparación con los valores europeos. Muestra que para toda área de estudio el plomo, el cadmio y el mercurio tenían una EF significativa de 19.9, 11 y 5.5 respectivamente. El zinc, el arsénico, el antimonio, el cobre, el bismuto y la plata mostraron una EF menor de 4.5, 6, 4.24, 3.83, 3.23, 3.0 y 1.63 respectivamente. Este elemento tuvo una Fe mínima de 1.03 en todas las muestras del suelo. La Fe del tallo en la superficie del suelo fue anterior a 1. Pues en esta tabla muestra que en los suelos tomados de la ciudad de Sbekan, el plomo tuvo la mayor Fe promedio de los suelos de la ciudad versus el promedio europeo, de 708, seguido por el cadmio con un valor de 138. La plata, el mercurio y el bismuto mostraron un EF similar con un valor de 107, 105 y 102, respectivamente. El EF valor para como era 81, mientras que para zinc, que era 66.5, y para estos 5 elementos los valores de Fe son 39, 31, 7, 2.9 y 2.42 respectivamente. Los valores altos fueron para estos elementos en suelos de la ciudad de Sbekan y indican el fuerte impacto de las actividades antropogénicas desarrolladas en esta zona. Muestra que los contenidos de los elementos excedan los valores objetivo en las muestras del suelo de la zona 1 en 2.8 veces, 3.5 veces para este elemento, 7.86 veces para zinc, 9.5 veces para este elemento y 39 veces para plomo. En general, sus altos contenidos superan los niveles objetivos de elementos contaminantes en toda el área de estudio.
mientras que los niveles de intervención de los elementos antes mencionados se superan en un área aproximadamente de 122 kilómetros cuadrados. Por conclusión, tenemos que el estudio geoquímico de la distribución de metales pesados en la superficie del suelo sobre la región mitróvica República de Kosovo ha demostrado que metales como metales como plata, arsénico, oro, bismuto, cadmio, cobre pueden haber sido derivados de las actividades antropológicas desarrolladas en el área. Los estudios demostrados anteriormente son muestras tomadas en base a los muestreos de minerales que contaminan el ambiente. Este análisis se derivó en zonas por orden de afectación. En la zona 1 es la más afectada, la zona 2 está fuertemente afectada y la zona 3 muy poco afectada. Al igual se muestran todos los minerales que afectan esta zona y la cantidad que se encuentran. Por otra parte, es importante concientizar los daños del ambiente y la salud. Bueno, por nuestra parte sería todo. En este informe pudimos observar que usamos la media, la varianza para poder sacar un promedio de todas nuestras muestras al momento de cómo afecta nuestro medio ambiente. Y sería todo. Muchas gracias.